Bueno, la tercera sesión habla de lo que son sociedades mercantiles y aquí vamos a ver lo que viene siendo las generalidades, cuáles son las clases de sociedades que existen, qué es la personalidad, lo que es la escritura constitutiva, cómo se clasifican las sociedades. Vemos primeramente lo que vendría siendo una sociedad mercantil y nos habla lo que viene siendo el concepto de lo que es una sociedad mercantil. Las sociedades mercantiles dice que son entidades y que estas están constituidos por dos o más personas asociadas. ¿Para qué? Para desarrollar lo que vendría siendo una actividad de comercio. Dice que las personas que las componen pueden ser las personas físicas o las personas jurídicas o pueden ser personas físicas jurídicas ambas. Dice que estas se caracterizan principalmente por seguir lo que viene siendo un propósito común que no sea de lucro. Y para ello, obviamente, los socios aportan un determinado capital. Es un capital inicial, ¿para qué? Para poder generar o desarrollar lo que vendría siendo una empresa, el cual obviamente ese capital nos va a servir para poder conseguir nosotros lo que vendría siendo una parte común. Aquí en las sociedades mercantiles dice que se establece prácticamente lo que viene siendo, en las sociedades mercantiles se establece prácticamente lo que es una acta o una escritura que va determinando cuáles son las características que debe de tener lo que vendría siendo una empresa. En sí, son prácticamente muchas funciones de ley las que se utilizan dentro de lo que son las sociedades mercantiles. Pero en sí, un concepto de lo que sería una sociedad mercantil nos dice que en las sociedades mercantiles prácticamente son todas aquellas que nosotros conocemos o son todas aquellas que forman la unión de dos o más personas que por medio de un contrato se comprometen a poner de una manera común capital de trabajo y o conocimientos teniendo como principal objetivo dedicarse a lo que vendría siendo el acto de comercio. Para nosotros poder lo que vendría siendo un negocio, tenemos que hacer un contrato que se hace entre dos o más personas, dependiendo también el tipo de negocio que vayamos a hacer. Cuando decimos tenemos un socio, nosotros ahí estamos estableciendo lo que vendría siendo una sociedad mercantil para poder desarrollar lo que vendría siendo un negocio en sí. Aquí dentro de lo que vendría siendo las generalidades, existen cuáles son las clases de sociedades mercantiles que existen y que yo en otra clase, en el módulo pasado les decía, cómo son diferentes tipos de sociedades. Y aquí el Código de Comercio señala, bueno, aquí nada más nos marca 5 tipos de sociedades de forma mercantil, pero obviamente existen más tipos de sociedades. La primera sociedad nos habla sobre lo que es la sociedad colectiva, la segunda que es la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Aquí tenemos el concepto de cada una de ellas y nos habla sobre lo que viene siendo la sociedad colectiva. ¿A qué se refiere lo que es la sociedad colectiva? Dice que en la sociedad existe, obviamente, en la sociedad que existe bajo una razón social, prácticamente en donde todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidario sobre las obligaciones sociales. Es decir, que todo socio debe de responder a todos y cada uno de los problemas que se presenten dentro de lo que viene siendo la empresa, siempre y cuando esta sea una empresa SC. Ya ven que cuando existe la empresa, por decir, la Flor de México, la panadería, vamos a decir la que dice SC, que quiere decir que es una sociedad colectiva. Aquí es donde obviamente se hace una razón social, es decir, que se le pone el nombre a esa sociedad. Los socios responden de una manera que es subsidiaria
Ellos responden de una manera que es ilimitada, es decir, no deben tener límites para ofrecer sus servicios o otorgar capital para lo que vendría siendo ese tipo de sociedad, y ellos deben de responder de una manera solidaria, es decir, que ellos deben de trabajar en una buena función con todo lo que vendrían siendo los demás socios. Lo que viene la sociedad en comandita simple dice que esta fue utilizada en la Edad Media, y esta consistía en que una persona confiaba a otra lo que vendría siendo su capital. Es decir, esta se la confiaba prácticamente para que realizara diferentes tipos de operaciones de explotación y se obtuvieran ganancias para posteriormente dividirse. Yo creo que ahorita, ante esta situación, no sé, tendría que ser de mucha confianza para nosotros poder hacer una sociedad en comandita simple. Yo creo que ya nadie querríamos soltar dinero y dejarlo ahí, ¿no? O sea, como que ahí te dejo mi capital y tú manéjalo. Ahorita está más complicado. Anteriormente, por eso nos dice que este se utilizaba en la Edad Media, y anteriormente a lo mejor sí se hacía este tipo de funciones, que se confiaba prácticamente en otra persona para que nos pudiera realizar lo que vendrían siendo diferentes tipos de explotaciones. Como nos dice aquí, podían invertir el dinero, pero sabían que esa inversión iba a obtener lo que vendría siendo una ganancia. Dice que existen dos clases de socios, lo que son los comanditos y lo que son los comanditarios. Los comanditos son los que responden, es los que prácticamente subsidian, los que se solidarizan ante lo que viene siendo la sociedad. Y únicamente los comanditarios son los que prácticamente hacen una aportación. Dice que ellos responden únicamente por el monto de su aportación. Es decir, si yo aporté 500 pesos, bueno, son los 500 pesos que yo voy a obtener más una ganancia, diferente a los comanditos. Los comanditos prácticamente son los que subsidian. ¿Para qué? Para que esa empresa o para que ese negocio se pueda llevar a cabo. Entonces, usted, pues, la parte comanditaria es como quien dijera, va a tener el 100% de su inversión dentro de lo que viene siendo el negocio. Y los comanditarios son los que únicamente van a querer que les regresen prácticamente su dinero, pero obviamente con una ganancia. Dentro de la sociedad en comandita simple, dice que debe existir responsabilidad. La responsabilidad en una administración recae sobre los comanditos, ¿sí? El capital debe ser aportado al momento de haberse prácticamente constituido. Después nos dicen también lo que vendría siendo que estos se identifican con una razón social, y la otra función nos habla sobre cómo debe identificarse con razón social, debe agregarse diferentes tipos de funciones a través de lo que vendría siendo un código. Entonces, aquí tenemos nosotros cómo la sociedad en comandita existe dentro de lo que vendría siendo los diferentes tipos de sociedades que se pueden prácticamente presentar. Tenemos también lo que vendría siendo la sociedad de responsabilidad limitada. Y aquí en la sociedad de responsabilidad limitada nos habla que esta surge para poder ampararse al socio y limitar la responsabilidad que esté frente a lo que vendrían siendo terceros. Este tipo de código o este tipo de responsabilidad habla dentro de lo que viene siendo el artículo 78, que nos habla sobre lo que es el Código del Comercio. Después tenemos lo que vendría siendo prácticamente una sociedad anónima, los que le conocemos nosotros como las SA. Este es otro tipo de sociedad que existe. Y en las sociedades anónimas dice que esta es una sociedad que se conoce como una sociedad mercantil, y que esta es de tipo capitalista. Aquí es donde los socios se suscriben y adquieren diferentes tipos de acciones. Dice que su responsabilidad se encuentra limitada al monto de sus acciones, y esta posee un órgano soberano
en donde obviamente tiene una buena administración y tiene una buena fiscalización. Aquí también nos habla sobre lo que vienen siendo cuáles son las características principales que debe de tener una sociedad anónima. Y dice que la figura de socio no trasciende dentro de lo que viene siendo la parte de la sociedad, pero lo que sí se debe de tener siempre que nosotros ponemos nuestra empresa, debemos de abreviar lo que vendría siendo SA. Significa que nosotros somos una sociedad anónima en donde se desarrolló o se generó lo que vendría siendo una empresa. El que nosotros pongamos una SA dice que adquiere personalidad jurídica dentro de lo que vendría siendo un registro que se considera como un registro mercantil. Rolando, ¿me podría leer lo que vendría siendo la sociedad en comandita por acciones, por favor? Sí, profe. Gracias. Sociedad en comandita por acciones. Es aquella en la cual uno o varios socios comanditos responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Las características principales: uno o varios socios comanditarios responden limitadamente al monto de las acciones suscritas. Debe incluir la leyenda SCA. Está regida por disposiciones aplicables a la sociedad anónima. Gracias. Esta es considerada como una sociedad en comandita por acciones y la leyenda o las abreviaturas que debe manejar son SCA. Aquí prácticamente lo que son los comanditarios son las personas que van a responder a lo que es el monto de acción que fue suscrita para poder nosotros llevar a cabo lo que vendría siendo este tipo de sociedad. Aquí es donde uno o varios socios responden en forma subsidiaria, es decir, que uno de las personas que son socias son las que prácticamente van a poner el capital de una manera ilimitada para poder desarrollar o que se conlleve lo que vendría siendo el negocio. En estas tipo de sociedad, se rige, dice, por lo que vendría siendo la SA, o sea, se incluye aquí también lo que vendría siendo la sociedad anónima, pero aquí le incluimos lo que vendría siendo la sociedad en comandita por acciones. Son dos tipos de sociedades que se conllevan, si se dan cuenta, en una de ellas, también en la sociedad en comandita simple, hablábamos de lo que vendría siendo los comanditarios y aquí nos habla cómo es que debe de existir lo que son los comanditos dentro de este tipo de sociedad. Aquí tenemos que dentro de lo que vienen siendo las sociedades deben existir también en lo que es el acta constitutiva y en las actas constitutivas más que nada se refiere a que son pasos que son necesarios que se utilicen en cualquier tipo de agrupación o cualquier tipo de sociedad, sea la sociedad que sea SA, sea CBE, sea SCA, deben de tener un acta constitutiva. Y en esta acta constitutiva se legalizan o se registran lo que vendría siendo la creación de una empresa. Dice aquí que las actas se tratan prácticamente de una manera de carácter obligatorio, en donde se incluyen diferentes tipos de datos que obviamente esa acta nos va pidiendo, nos van solicitando. Es como hacer un tipo contrato, pero a esto se le conoce como un acta constitutiva. Dice que algunas de las agrupaciones y sociedades más comunes son lo que vendrían siendo las cooperativas, los clubes deportivos, las organizaciones no gubernamentales o cualquier tipo de empresa utiliza ese tipo de acta constitutiva y puede ser el acta constitutiva ya sea de una sociedad civil o anónima. Ya ven que a veces existen ese tipo de actas que son anónimas prácticamente, pero que se quedan estipuladas dentro de lo que vendría siendo la agrupación o la sociedad. Aquí están cuáles son los requisitos que debe de tener un acta constitutiva y dice que cuando se trata de lo que es una sociedad mercantil, existen ciertos requisitos que son considerados como requisitos mínimos y que debe de tener un acta constitutiva. ¿Para qué? Para que este pueda ser estipulado como un documento legal.
Aquí tenemos que es debe de tener como requisito el domicilio, el nombre y la nacionalidad de todas aquellas personas que van a constituir lo que viene siendo la sociedad. Es decir, aquí se pone a toda la persona que va a desarrollar su función como socio dentro de lo que es la empresa o dentro de lo que vendría siendo un negocio. Aquí se pone también lo que es la razón social, cómo se va a llamar lo que vendría siendo nuestro negocio. Y obviamente se plantea qué tipo de sociedad en la que se va a quedar estipulada, si va a ser una SA, si va a ser una SC, si va a ser una SCA, etcétera. ¿Cuánto va a durar prácticamente lo que viene siendo la sociedad? La aportación de capital social que se ha ido dando, o sea, si por decir Rolando, Víctor y yo somos socios de una determinada empresa, bueno, Rolando va a decir la cantidad de aportación de capital que puso, Víctor su cantidad de aportación y yo mi cantidad de aportación. Es decir, ahí se va a ver cuál es el capital social que aportó cada uno de los que van a ser los socios, el nombramiento de los administradores, quién es el que va a administrar prácticamente lo que vendría siendo esa sociedad y obviamente una firma fiscal. La manera en cómo se va a administrar esa sociedad también es una parte importante como un requisito dentro del acta constitutiva y que obviamente todos estos puntos quedan plasmados dentro de lo que vendría siendo esa acta para que no haya problema alguno en un momento determinado. Y en caso de que esa sociedad se llegase a tener alguna disolución, entonces obviamente que se plantearía cuáles son las bases para liquidar lo que vendría siendo la sociedad mercantil. Supusiéramos que Rolando ya no quiere estar en la sociedad junto con Víctor y conmigo, entonces, ¿qué pasaría? Pues a Rolando se le tendría que dar la parte de su liquidación de lo que vendría siendo ese negocio, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, Rolando o Víctor? No, maestra. Ninguna. ¿Rolando? No, profe, todo muy claro. Se me salieron los otros, quién sabe qué les pasó. Bueno, tenemos entonces después lo que vendría siendo cómo se fusionan lo que vendrían siendo las sociedades. Víctor, no sea malito, ayúdeme a leer esta diapositiva de la función de las sociedades. No traigo lentes, maestra, Ay, pues no batallo trae mucho lentes, para de veras, enfocar. Víctor. A Sí, la próxima si no, clase con mucho gusto, maestra. la próxima clase ya se me pone lentes, Víctor, por favor. Ese es el detalle que ¿Qué no tengo. pasó? Pero ya, pues que estaba batallando mucho. Anteriormente estaba trabajando en el Puente 3 Ah, ok. y ya de cuenta que me movieron ya a la oficina y he estado trabajando con la computadora y he Dañando. estado batallando mucho la vista. Bueno, no se apure, yo lo leo. En un Gracias. futuro ya lo voy a comprar. Ah, bueno, Andele, gracias. Dice aquí, ¿cuál es la fusión de las sociedades? Dice que la fusión, porque una sociedad se debe de fusionar, dice que es considerada como una causa especial de disolución y que puede producir la desaparición de dos o más sociedades. Aquí, por eso yo les digo, en este punto anterior vimos cómo se debe de quedar estipulado lo que viene siendo un acta constitutiva. ¿Por qué? Porque después se puede hacer la fusión de las sociedades. Es decir, se considera que se hace la desaparición de dos o más de ellas y dice aquí que con cuyo patrimonio se integra a un capital social de una tercera que antes no se había fusionado o que no existía. Dice, un segundo supuesto es que más que se fusione es identificado como que se incorporó otra o se está presentando otra sociedad. Y dice, en caso de no tener modalidad de capital variable, su capital social debe absorber el patrimonio de otra u otras que desaparecen. Si nosotros tenemos dos sociedades y una sociedad de ellas, vamos a decir, se fue a la quiebra, la segunda sociedad tiene la obligación de absorber lo que vendría siendo el capital social o ya sea variable de lo que sería la segunda sociedad. ¿Por qué? Porque quiere decir que se fusionaron, es decir,
que se juntaron prácticamente dos sociedades a la vez y no nada más es una. Entonces, al tener pérdidas en una de las sociedades, pues tendría que entrar la otra sociedad prácticamente. ¿Para qué? Para apoyar a la sociedad 1 en este caso. Por eso se le llama la fusión de sociedades. Pero también existe lo que se le conoce como la transformación de las sociedades, y es cuando la empresa se convierte en otro tipo de sociedad, pero conservando su parte jurídica y obligando a la nueva sociedad creada a asumir el activo y las obligaciones. Es como cuando, aquí como ejemplo les pongo, cuando es una tienda pequeñita y resulta que esa tienda de un momento a otro ya desaparece, ya ni existe su nombre, ni la sociedad, ni nada, y pronto ingresa otra. Aquí ya vemos cómo es la segunda empresa, por decir que yo pongo mi segundo negocio, ya es una sociedad, es una empresa que era pequeña y se convirtió ya a lo que fue una empresa grande, pero ya está considerada como una sociedad. ¿Por qué? Porque ya hay varios socios, ya hay varias personas, no nada más voy a ser yo. Obviamente, esta empresa o este negocio pide seguir teniendo la misma parte jurídica, pero a la vez pide que se creen activos diferentes y obligaciones diferentes. Obviamente, cuando nosotros tenemos un negocio pequeño y luego lo creamos como sociedad, el cambio es diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un activo, es decir, vamos a tener un capital que va a ser diferente y vamos a tener diferentes tipos de obligaciones. Va a haber más obligaciones que cuando era un pequeño negocio, en este caso. La otra función o la otra parte nos habla cuando se hace la disolución de las sociedades. Aquí hablábamos cómo se fusionaban, es decir, cómo se juntaban. Acá en transformación podríamos decir que es cómo han crecido esos negocios, se han hecho sociedades. Y esta última nos habla sobre cómo se pueden disolucionar lo que vendrían siendo las sociedades. Dice que una sociedad mercantil, por ser persona jurídica, al igual que una persona individual, tiene un periodo de vida. Es un periodo de vida que se inicia al estar registrada ante lo que vendría siendo el registro mercantil, al estar inscrita, y esta se empieza a extinguir cuando se disuelve. Para que se dé una disolución se requiere la presencia de una ley o de un contrato social. O sea que todo lo que se hizo y que afectó en una parte la opción jurídica de una sociedad se conoce como la disolución. Aquí es cuando, bueno, ya la sociedad nomás no dio lo que tenía que dar, bueno, se separa prácticamente la sociedad o se desbarata, vamos a decirlo así, lo que vendría siendo la sociedad. ¿Por qué consideran ustedes que se puede disolucionar una sociedad? ¿Alguien de los dos que me pueda dar algún ejemplo? ¿O cómo consideran ustedes que se puede desbaratar en este caso lo que vendría siendo una sociedad? ¿Cómo podríamos nosotros decir por qué se desbarató o por qué se disolucionó la sociedad dentro de lo que vendría siendo una función de trabajo que se supone que ya estábamos teniendo? Rolando, Víctor. Bueno, cuando hablamos del punto de que se hizo una disolución o se desbarató esa sociedad, puede ser porque fue parte de lo que vendría siendo el capital. El capital a lo mejor ya no nos dio lo que tenía que darnos, o simple y sencillamente los socios tuvieron un disgusto y ya no van a trabajar acorde a lo que estaban siendo sus funciones. Por eso es que se hace lo que vendrían siendo la disolución de sociedades. Y ya por último, viene siendo lo que es la liquidación. Como jurídicamente la liquidación total de una sociedad considerada como mercantil es la realización de su unidad patrimonial.
Obviamente que cuando nosotros hacemos una sociedad, sabemos que ahí tenemos una parte patrimonial para cubrir lo que vendría siendo el pasivo social y repartirse el remanente entre los socios. Obviamente que esto es a través de una cuota de liquidación en proporción a la parte del capital que corresponde cada socio o en forma como se haya pactado. Es decir, aquí ya cuando nosotros vimos que se está disoluciendo, es decir, que se está ya acabando lo que vendría siendo la sociedad, ¿qué pasa? Se tiene que hacer una liquidación que decir la parte que le corresponde a cada uno de los socios que estipularon dentro de lo que es un contrato. Obviamente que son porcentajes los que se utilizan cuando se hace una liquidación. Por decir, a Rolando le corresponde el 20%, a Víctor el 40% y a mí me corresponde únicamente el 10%. Es decir, son porcentajes que se utilizaron y en base a lo que nosotros tenemos como capital es el porcentaje que a nosotros se nos va a otorgar como una liquidación. ¿Por qué? Porque ya esa empresa ya no está funcionando como debe de ser. Entonces, esto nos habla sobre cómo existen los diferentes tipos de sociedades, cuáles son los tipos de sociedades mercantiles que existen y que por lo tanto cada uno de ellos tiene una función o un concepto diferente y cómo cada uno de ellos, sea la sociedad que sea SSA, sea una sociedad anónima, sea una sociedad de responsabilidad limitada, sea una sociedad colectiva, cualquiera de estas sociedades deben de tener un acta constitutiva, porque esa acta constitutiva prácticamente es la que a nosotros nos ampara para que nosotros podamos trabajar con lo que vendría siendo las sociedades. Y como existe un acta constitutiva, cuando hay fusión de sociedades, nos vamos directamente al acta constitutiva para ver qué es lo que se estipuló. Igual, cuando hace una transformación de sociedades, tenemos que revisar nuestra acta constitutiva, al igual que cuando se hace una disolución o se hace una liquidación de la misma. Entonces, para la siguiente clase, lo que ustedes van a buscar van a poner el ejemplo o van a buscar ejemplos de lo que viene siendo una sociedad colectiva, un ejemplo de una sociedad en comandita simple, un ejemplo de sociedad de responsabilidad limitada, un ejemplo de sociedad anónima y un ejemplo de sociedad comandita por acciones. Se los encargo para la siguiente clase y en la siguiente clase vamos a ver cada uno de los ejemplos. Van a buscar un ejemplo de cada una de estas sociedades. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este tercer módulo de clase? ¿No hay dudas, Rolando? ¿No hay dudas, Víctor? No, profe, todo muy claro. Víctor, ¿no tiene dudas? No, maestra. Ok. No, es que se le estaba cortando mucho el audio. Sí, me No se le está entendió en fallando. algunas palabras. Qué pena, me está fallando el internet, pero les voy a subir los videos y algo que no entiendan o algo, Maestra, mande. disculpe, ¿la puede subir a Classroom, lo que Sí, nos está encargando? Porque ese se le cortó mucho. Por favor. las diapositivas. Bueno, mira, yo subo los videos y en los videos en el, ¿cómo se No, llama? el trabajo que nos están cargando. El trabajo, ¿es este que tienen ahorita aquí en pantalla? ¿Sí lo alcanzas a ver, Ah, Víctor ok. Hugo? Déjale, tomo una foto. De todos Permítame. modos, ahorita les voy a mandar los videos. De este trabajo van a buscar ejemplos de cada uno de ellos, de lo que es un ejemplo de una sociedad colectiva, de comandita simple, de responsabilidad limitada, de sociedad anónima y de comandita por acciones. Muy bien. Ok, de todos modos yo les subo los videos al canal de YouTube, como siempre le hacemos todos los maestros. Y cualquier duda o algo, discúlpenme, el Muy bien, internet maestra. no sé por qué falló. A la primera hora estuvimos muy bien, pero cualquier duda que tengan o algo me lo pueden hacer saber, igual y se las puedo volver a explicar la clase, no hay ningún problema. Muy bien.